¿El qué? Tu vaquita. Tú eres más smooth que yo con eso. ¿Listo? ¡No vengan! ¡No vengan! ¡Es una trampa! Te voy a decir una cosa, si yo me caigo y me pasa algo, no dejes de grabar. Y cuando ellos te digan, no, si lo destruimos y por eso venimos... ¡Ah! Porque tú eres muy picky con la manera de empacar. Yo podría empacarlas, yo las empacaba antes. Ey, ¿será que esto es polémico lo que estamos Esto diciendo? es muy polémico. ¡Ay, Eva Luna! ¡La de la gloria de Dios, marica! Uy, Espera, el mate. yo tengo el mío. Espérame. ¿Sabes de cuánto no monto esto? Literal, agarramos las patinetas, nos armamos unos mates y nos salimos para la calle. Camilo decidió hoy quedarse en la casa y no ir a trabajar al taller creativo para que estuviéramos juntitos teniendo como un date de Camilo y Eva Luna y decidimos hacer unas preguntas y respuestas. Hoy es el último video del 2025. ¿Ya vas a decir eso, Camilo? Sí, porque Pensé hay que era el decirlo ya. final. Hoy es el último video de Camilo y Eva Luna de 2025 porque vamos a hacer 9 videos de la novena de Navidad. Empezando el 16, del 16 al 24. Van a ser 9 videos más cortitos, pero de cosas importantes que sentimos que les queremos compartir en esta Navidad. E inmediatamente después de eso vamos a tener un break. Un breakcito para preparar la próxima ¿Temporada? ¿Temporada? ¿Será? ¿Temporada de Camilo y Eva Luna? Yo siento como que desde que arrancamos hasta que paramos la primera vez fue la primera temporada. Luego desde que arrancamos otra vez hace como 80 capítulos. Un año. 80 capítulos, 80 semanas. Me parece que Hace hoy es un año y 81. medio. Sí, pues 81 semanas, imagínate. O 2 Esa fue la segunda temporada. Siento que necesitamos como darle un respiro. Un respirito, planear, organizar, tener ideas nuevas. Pero el video de hoy son preguntas que ustedes nos hicieron, así que vamos a mirarlas. ¿Para cuándo el house tour? Eso, perdón, esa no era la primera pregunta, pero solo para que sepan, hicimos un video, un house tour en nuestra casa para que vayan a verlo en nuestro canal de YouTube. ¿Cuál era la vida de sus sueños teniendo 10 años y cuál dirían que es ahora? Wow. ¿Teniendo 10 años o hace 10 Sí. años? ¿Con qué tipo de vida soñabas y ahora con qué tipo de vida sueñas? Yo creo que con ser mamá, ya lo estoy viviendo, pero sigo soñando con ser mejor y mejor todos los días. Pero yo sí creo que a los 10 años, porque me acuerdo perfecto, yo en mi cuarto jugando como a la profesora o lo que sea, y también la idea de, ay, voy a llevar a mis hijos al colegio y todo eso. O sea, siempre para mí como el plan juego era jugar mamá, papá, familia, todo eso. Entonces siento que lo estoy viviendo, sí. Yo cuando tenía 10 años, a ver, yo pienso quién era yo cuando tenía 10 años. Bueno, yo tenía 10 años, yo creo que estaba soñando con ser guitarrista. O sea, mi primer ídolo en mi vida fue Paco de Lucía y soñaba que llenaba estadios y la vaina. Ahora, en este momento, el tipo de vida que me sueño es una vida cada vez más tranquila, como una versión de lo que ya tengo en mi vida, pero cada vez más llena de cosas que me disfruto, de las cosas que me disfruto y buscando maneras diferentes para poder disfrutar las cosas que no disfruto o eliminar las cosas que no disfruto. No porque uno no deba hacer cosas que no disfruta, sino porque hay unas que definitivamente no están alineadas con uno. Esas las quiero dejar por fuera cada vez más. Me gusta. O transformarlas en una versión de ellas que sí se parezcan a lo que quiero para mi vida. Sé que es un proyecto ambicioo, pero eso es Quizás mi es vida también lo que soñadora. estás haciendo ya, pero un poquito más lento. Eso es, una vida más lenta, me gusta. Es que yo no me monto en una tabla, o sea, en un skateboard, literal hace 10 años. Y esta Dale, me la pues. acabo de prestar una amiga y no la montó hace mil, entonces me da como nervios. ¿Estás grabando? Porque creo que me puedo caer. Te voy a decir una cosa, si yo me caigo y me pasa algo, no dejes de grabar. Pero empieza de poquito, Camilo. Ya, me fui. ¡Wow! No montaba hace mil, delicioso, pana. ¿Nos tomamos un mate o qué? No compartimos mate por una sola razón. A mí Por me higiene. gusta, No. a mí me gusta más el mate dulce y a Camilo el mate amargo. Y él es muy picky con la montañita. Yo no tengo Soy montañita. pique con la montañita. Yo era un fanático de la montañita hasta que... O sea, yo me enamoré del mate en Argentina, pero me enamoré de tener montañita en el mate En Uruguay. en Uruguay. Wow. Y no crean que no vi el video de la doble montañita. Ahí está. Ustedes también lo vieron y no lo han podido hacer. Yo tampoco, pero lo voy a lograr y van a ver. Eso es un nuevo challenge. Vale, nueva pregunta. Bueno, esta me gusta. ¿Cuál? Más que nada para que contestes tú, porque siento que tú tienes como una ¿Cuál? opinión clara. ¿Qué pasaría si sus niñas cuando crezcan les dicen que quieren ser artistas? Wow. Bueno, responde tú primero. La verdad, especialmente con Índigo, que uno ve la personalidad clara, yo sí siento que ella va a ser artista. De algún tipo, no sé de qué, pero algo va a ser que tenga que ver con el arte. Pues siento que está en una buena familia para querer serlo, porque todos podemos como apoyar ese sueño desde la experiencia.
y desde la experiencia de diferentes tipos de arte, porque tú puedes darle unos consejos a Índigo muy diferentes a los que le puedo dar yo, a los que le dan mi papá, a los que le dan mis hermanos, pero también le podemos decir que es una carrera difícil, complicadita. O sea, siento que, no sé, ya que tenga alguien que lo haya vivido. Me parece muy difícil, o sea, creo que sería difícil por el hecho de que conozco demasiado esta carrera como para poder... Cuando alguien quiere ser artista, sueña con ser artista porque idealiza el ser artista. No porque no sea chévere, lo es. Una persona sueña con ser artista y lo que sueña son casi siempre las mismas cosas que sueñan todos. No es como, bueno, quiero tener en algunas semanas más reuniones de lo que tengo tiempo creativo. La gente no sueña con eso. Hay un montón de cosas de la carrera que no están dentro de la idealización de ser artista, que me costaría muchísimo no empezar a tratar de hacerla ver lo que yo no vi cuando empecé. Y no me parece que eso esté bien. O sea, yo creo que como la frase esta que siempre que vemos ahí en Madrid, que nos gusta un montón. Wow. La frase es de José Ortega y Gasset. Sí, y dice, el que quiera mostrarnos una verdad, que nos sitúe, que ¿no? nos sitúe, de modo que podamos encontrarlas nosotros mismos. A mí me encanta y yo sí creo que si tú quieres mostrarle ciertas cosas a Índigo, tú puedes hacerlo de una manera que ella descubra solita lo que tú ya has aprendido. Igual creo que es súper valioso que tú ya viviste ciertas cosas para que ella no las tenga que vivir. Sí, y ella pero va a vivir otras cosas. Pero es que los aprendizajes solamente se viven cuando los vives tú mismo. O si no, por ejemplo, ser papá es como que yo quiero que tú no cometas los mismos errores que yo cometí. Es como, papi, la única manera de que tú tengas el aprendizaje que tienes hoy fue habiéndolos cometido, ¿no? Es como que, pero es que hay ciertas cosas que solamente puedes aprender y entender cuando tú las vives en carne propia. Entonces, si mi hija quiere ser artista, ella va a tener que empezar a vivir unas cosas del comienzo de un artista y que yo las voy a estar ahí viendo, pensando en lo que yo sentiría si tuviera que vivirla. Ay, no quiero ser intervencionista con mis hijas, pero tú sea no lo que eres sea nunca. que haga. No lo soy, Entonces, pero no yo lo quiero creo ser. No creo que lo serías. Pero me da miedo porque creo que sí van a ser artistas. Yo sí creo también. ¡Wow! Bien, amor. Me duele todo. Me encantó tú. Me encantó. Wow. Me encantó, mi amor, ese truco. Vamos a tirarnos otra pregunta. Un paso. Ok, este puede ser interesante. ¿Para mí? Eva Luna, ¿qué piensas acerca de la maternidad de nosotras las madres solteras? Qué interesante. Lo único que yo puedo decir es profunda admiración. Uf. Primero, que sé que sí se puede hacer. Y segundo, que difícil. Es un trabajote. Yo, que hago un montón como mamá, tengo tu ayuda y es muy dividida. O sea, tú haces un montón por mi maternidad. O sea, por la paternidad, pero por mi maternidad tú haces un montón. Pero es eso, es respeto, admiración, todo lo bonito. Si hay un superpoder, es ese. Cuando dicen madre soltera, cabeza de hogar, es una frase que yo escuchaba cuando estaba chiquito. Íbamos a Crepes and Waffles. Ajá. Sí. Y siempre decían, las mujeres que trabajan acá son todas madres solteras, cabeza de hogar. Y como que yo lo escuchaba desde chiquito y yo decía... La mamá que trae también... La mamá que tiene provisión. que ser mamá sin ayuda. Uy, pana, eso hoy que soy papá, yo lo veo y digo, uy, pana, ser mamá cabeza de hogar, qué vaina tan... Wow, mis respetos, increíble. Esta es para mí, pero creo que es... Cami, lo que se siente de tener a la mujer más bella. Ah... Se siente, tienes una cana en la ceja, Camilo Echeverri. Y tú tienes unos besos en esos labios para mí. La verdad que se siente increíble, pana. Tú eres hermosa, pero aparte de ser hermosa, tienes unas cualidades, tienes unas virtudes internas en tu mundo interior y en tu mundo exterior, pero no físico. Tan extremadamente y abismalmente, titánicamente inmensas que tu belleza física no es tu atributo más grande. Imagínate, para lo bella que eres tú. Aparte de todo, yo te veo y digo, coño, pero qué mujer tan hermosa también físicamente. Ahí Es que digo, mi wow. esposo todos los días me dice cosas así, muchachos. Para que sepan, esto no es porque me están grabando, porque nada, no. Él me dice cosas así todo el tiempo. Yo puedo mostrar ya mismo los mensajes que tú me mandas en la mañana cuando sales a correr. Ya estoy yéndome a correr. Guapa mía, eres la mujer más hermosa del mundo, te amo. Mentira, ni que yo fuera así todo meloso. A mí yo soy así todo, jajaja, no me importa nada. Así, así. Dios mío, por el amor que tienes por mi esposa y mis hijas, yo te pido que tú me protejas en este truco que no hago hace 40 años. Dios mío, lo voy a lograr. Quieta, Eva Luna, tranquila, Eva Luna. Muy bien, ¿no? Amor. Pero si lo aterricé o no. Mi vida, ¿Ah? te amo tanto. ¿Por qué? Porque eres hermoso. ¿Te estás burlando de mí? No, Mari? claro que no. Olvídate No, de mí. Cero. ¿Verdad? Tienes como una mancha negra en el culo. ¿Me senté mal? De calle. Si soy recalle, Perry. Si pudiera enseñarle solo una cosa
a sus hijos para su vida emocional, ¿qué sería? Una sola cosa, Baluna. Que no traten de manejarlo solitos, o sea, que pueden buscar ayuda. Con gente Superbién. alrededor, con profesionales, Sí. pero que no hay necesidad de aguantar todo el peso solitos. Yo diría que se permitan tener todas las emociones también. También. Como que no se censuren las bailas. Tristeza, miedo, ansiedad. No, no, no. Como normalizar eso. ¿Estás triste? ¿Está bien? ¿Tienes miedo? ¿Está bien? Ajá. ¿Tienes ansiedad? ¿Está bien? Es que esta es para Ay, ay, dedicarle ay, no, eso es unas todo un horas, capítulo, ¿verdad? yo creo. Esto es un capítulo. Que hablemos de las cosas que nos unen y nos diferencian en nuestras visiones del mundo y la espiritualidad. Eso está complejini, parce. Está porque complejini. Juliet Perdomo dice, si un día fueran, bueno, ella puso abducidos, creo que es abducidos, pero no pasa nada. Si un día fueran abducidos por un alien y les pidiera que describieran la humanidad, ¿qué dirían? Oh, ¡Wow! my God. ¡No vengan! ¡No vengan! ¡Es una trampa! No, mentira, mentira. Dios hizo un gran trabajo con nosotros. Mentira, Dios, si estás ahí, todo bien. No, Ojo que yo les diría no vengan también. No, pana, es que nosotros como raza hemos hecho unas vainas muy pailas, pana. O sea, Habla la por raza ti. humana... Habla por ti, yo hoy troté. Por ejemplo, si los aliens llegan y te dicen, pero bueno, mostranos un video, pues. ¿Qué video les mostrarías de YouTube? como video mostrando que... La humanidad, ¿qué les pondrías? ¿Ustedes se acuerdan cuando creo que fue en la pandemia, todos hacían ese tren de... ¿Cómo se llamaba la canción? Que todos como que aparecían I'm a bailando. sausage. No. ¿No? Todos aparecían bailando y era como que cambiaba la canción y aparecían y bailaban. Yo me voy a acordar y les voy a decir. Con los terroristas. Esa. El Harlem Shake. No, tú le pones a un Ese alien no en me Harlem Shake y nos invaden. No, pero por ejemplo. Por eso ¿qué video algo- para que no vengan. Claro, como para decir, esto es lo que Esto somos. es la humanidad. Esto hemos hecho con la tecnología. Mostrarles algo que los sorprenda, un air fryer o algo, ¿no? Ah, Un air fryer ya es entendí. severa. Pero eso van a hacer que quieran quedarse aquí. O sea, nosotros Si esos ¿qué manes queremos? llegaron aquí, tienen cosas más chéveres que un air fryer. Aunque un air fryer, te digo, Es un gran invento. porque si ellos llegaron hasta acá, tienen mejor tecnología que nosotros. Y si tienen mejor tecnología que nosotros, podemos preguntarles, pana, ¿cómo han logrado llegar a ese nivel de tecnología sin destruir el planeta de donde ustedes vienen? Y cuando ellos te digan, no, sí lo destruimos y por eso venimos, ¡ah! Y se comen Ay, tu Camilo casa. Echeverry, no me gustó nada de eso. ¿No te gustó? No, chao. ¿Te asustaste? Me fui. Eva Luna. No. ¡Me voy! Señora, venga, usted quiere ser su propio jefe. ¿Quiere ser su propio jefe? Ah, Yo tengo una gorra. no sé voltear. Yo tengo una gorra que me dice, no quiero ser mi propio jefe. ¿En serio? Yo te la regalé a ti, mi amor. Sí. Ah, sí, tienes razón. Sí, claro, ni te acuerdas. ¿La bordaste tú? No, No, mentira, a mí lo me bordé. bordaste la de metro y medio. Me tienes que decir la verdad si me despegó el piso o no, ¿listo? Ok, ¿Vale? sí. Y si me caigo, no te preocupes. ¡Wow, Sí. Camilo! Se tienen que Dime. levantar los dos lados, ¿no? Claro, tengo que, sí. Sí, mi amor. A ver, es que te pega el sol muy lindo ahí. ¡Wow! Cami y Eva. Eso, mira, este les va a gustar. ¿Nos podrían decir cómo manejan las finanzas en pareja? A mucha gente no le va a gustar esto. Camilo y Eva Luna son una sola persona, entonces Financieramente. no. En la vida real, ella es ella y yo soy yo. Nos casamos y somos one. Eso quiere decir que tenemos una cuenta de banco donde va todo. Creo que es raro uno como compartir el alma, el espíritu, el corazón, pero uy, la plata no porque la plata, o sea, eso es raro. Es raro para mí. tener Para mí cuentas. también. Ey, ¿será que esto es polémico lo que estamos Esto diciendo? es muy polémico, pero bien, o sea, pero no estamos pensé que- ofendiendo a nadie. A ver, párale bolas a esto. Porque yo sé de dónde puede llegar a venir el tomatazo. ¿Tú sabías que hace nada, Eva Luna, 50 años, las mujeres no podían abrir una cuenta de banco sin autorización de su esposo? ¿Tú sabías esa vaina? ¿Tú sabías eso? Claro, pero esta es mi decisión también, ¿no? Claro, pero digo, este caso. en ese momento era horroroso. Sí, claro, claro. Entonces, claro, la idea de que la mujer sea independiente y tenga sus propias finanzas, su propia vaina, Es su que- propia administración, es hermoso, pero claro, Sí, puede que pero nos esto no caigan quiere por decir ahí. que yo no estoy aportando a nuestra cuenta de banco. El tomatazo puede venir por un lado de decir Cuidado. que la mujer también puede llegar a tener toda la independencia o el hombre tener toda la Total. independencia, pero es que eso no va por el lado, no, va por ese eso lado. no va por ahí. Yo estoy mucho tiempo trabajando para esta familia como mamá en la casa cuidando a las niñas. Y él sale a trabajar y tal. Y después nos cambiamos y nos turnamos y estamos los dos trabajando
para la familia de las dos maneras. Y después tú estás trabajando en un proyecto y soy yo el que tiene que Por eso, estar- eso es lo que estoy Claro, diciendo, claro, después nos claro. turnamos. Y eso es fantástico y decimos, ok, vamos a trabajar en equipo para que esta familia Sí, salga adelante. yo lo que creo es que nosotros somos una sola persona en todo. A la hora de caminar hacia adelante somos una sola persona. Sí. A la hora de organizar nuestras finanzas, pues o sea, es que somos Y una por sola otro empresa lado- nosotros, un solo equipo, un solo combo. Sí. A la hora de disfrutar las cosas, o sea, ¿tú alguna vez has sentido que algo que tú hayas gastado desde un pote que no es tuyo? No. Jamás, ¿no? Ni nunca, yo. nunca. ¿no? Es más, nos damos regalos y es desde la misma Pagamos con la misma cuenta. tarjeta. Que al final uno dice, ¿quién pagó Exacto. esto? ¿De quién es el regalo? Exacto. Mío, Pero tuyo. Camilo maneja las finanzas y yo hago todas las maletas. Saco la ropa todos los días de mi esposito, de la... Bueno, no, hoy te escogiste tú tu ropa. Pero todos los días... No, ¿qué pasó? Te estoy dando el crédito de que hoy escogiste tu ropa. Me miraste y dijiste, bueno, hoy escogiste tú tu ropa. No, escogiste tú tu ropa hoy porque la escogiste hoy. Pero nada, que en los viajes yo siempre saco la ropa y hago las maletas. Perdona, Son dos cosas querida que mía, dan pereza. disculpa, las maletas las hago yo. ¿Por qué no digas aquí una mentira, marica? Camilo Llevaluna no puede ser aquí una Llevaluna y vas a perpetuar en un video de YouTube Amor, ¿qué una quiere mentira. decir hacer las maletas, No, amor? sacarla, tú dijiste, ¡ay, Llevaluna! No, digo, tú dijiste, yo saco la ropa y hago las maletas. Claro, saco la ropa de tu día a día y hago las maletas, Ah, ya, armo las maletas. Ya, Tú las ya, empacas ya, porque ya. solamente porque tú Porque eres me- muy picky con la manera de empacar. Yo podría empacarlas, yo las empacaba antes y tú No. decías, no me gusta este sistema, no En funciona". realidad fue un acuerdo desventajoso en un momento para mí, porque yo tenía que hacer, cuando yo hacía los taxes, mami, ¿tú te acuerdas de eso? Que a mí me tocaba hacer, no hagas esa cara. No, porque aquí estamos ya... Cuando yo hacía las cuentas de los impuestos, en ese momento era un buen trato para ti, porque tú no querías hacer los impuestos. Se acabó esto. ¡Wow! ¿Lo grabaste? Sí, claro. ¡Bum, bum! ¡Wow! Yo creo que yo soy capaz de saltar esa tabla con eso. No, Camilo, no, Sí. no empieces. Me parece que sí lo voy a poder hacer. ¡Dios mío! Una pregunta más y ya, pues, porque me enojé. ¿Sabes en qué estaba pensando de por dónde nos pueden regañar? De que alguien va a decir, o sea, que Valuna no puede comprar algo sin que Camilo sepa lo que compró. ¿Y qué voy a comprar yo sin que me No importe sé, lo que- suponte que tú quieres comprarte una cosa secreta. Un video. ¡Ay, Evaluna! ¡La de la gloria de Dios, marica! ¿Qué quieres? No, pana, no, Evaluna. Todo el mundo estaba pensando en exactamente lo mismo sin que yo lo dijera. Ya. Ay, no sé ni siquiera si te estoy grabando. No. La última pregunta, a ver. Sí, la familia de Evaluna es muy familiar, pero la de Cami también. ¿Cómo concilian con quién estar en las fechas especiales? Cuando nos casamos, todos nos hicimos una sola familia. Entonces, Eso es. en las fechas y todo, la pasamos todos juntos. Estamos junticos todos todo el tiempo en las navidades, años nuevos, todos estamos juntos. Es una bendición. Por eso es que eso, esas la verdad. navidades son de 50 personas. Lo mismo con Mau y Sara Siempre- y su siempre familia, terminamos pasándola Ricky, juntitos. Steph y su familia, los amigos, todo el mundo. Entonces acaba siendo una navidad de 100 personas. Lo que hace que todo Y sea es un mejor poquito así. más fácil es que mis suegros viven aquí en Miami. Los suegros de Mau, por ejemplo, viven en Medellín, los suegros de Ricky viven en Argentina, pero... Y no solo las fechas especiales, sino por ejemplo, si tenemos un verano y lo estamos planeando con un año de anticipación, como el que acabamos de vivir ahorita, ¿En nos el crucero? fuimos Nos fuimos todos todos. a un crucero. Sí. 29 personas era. Más divertido así, más gente, 50.000 niñitos. Muy divertido. Yo te pido, por favor, no podemos dejar que este video se acabe sin que tú hagas el planito que yo te pido de que Dale, seas dale, en dale. motico. Lo que yo más quiero en el mundo es Evaluna viniendo hacia mí como Pero, en ¿y cómo motito. hago? Tienes que sentarte en la tablita. ¿Y cómo avanzo? ¡No! ¡Camilo! Hacer No lo así. hago, no lo puedo ¿Ah? hacer. Eso, Evaluna, eso. Evaluna, eso. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta! Se pega en la pantorrilla. Uy, ese dolor es el peor. Eso Nos fue vemos en Navidad, nos vemos para la novena de Navidad. Estamos preparando algo lindo para ustedes. próximo martes empieza. No. Sí. O sea, Ya no después de- mañana, sino el siguiente lunes Este no hay video sale video. el 8 ¿No? y Y este esto es el sale el 16. 16. Ok, estamos hablando pues.